Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la adoración reprobada, primera parte. Para hablar de la introducción el día de hoy de nuestro tema, que es una adoración reprobada, tenemos que recordar un poco sobre nuestra serie, La Adoración y la Iglesia de Hoy, basada en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Tanto la serie como cada uno de sus componentes, que son 5, que estamos analizando a lo largo de estos domingos, están sustentados en nuestro tema 2024, una iglesia que persevera en su llamado. Por ello hemos venido diciendo que venimos a este lugar o vamos hacia la iglesia local para adorar a Dios. Y adorar a Dios se hace dando y no recibiendo. Y eso es importante que esté ahí remarcado en nuestra memoria. El adorar es dar, no recibir. Cuando hablamos en el contexto de la adoración al Señor, es de darnos por completo. Vamos a ofrecer algo, no a recibir de Él en el marco de la adoración. Por supuesto, decíamos que si ofrecemos a Él la gloria de vida a su nombre, siempre vamos a recibir de su mano. Y decíamos también lo que el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manifiesta en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, la adoración es dar a Dios y no recibir de Él. En ese sentido, hemos visto el primer tema, una verdadera adoración, en donde pudimos abordar el significado, la representación y la distinción de la adoración. La semana pasada hablamos acerca del valor de la adoración, registrado en las mismas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en donde el Señor nos habla de la importancia de adorarle a Él. Desde la misma antigüedad lo hemos conocido. Y hoy vamos a hablar la adoración reprobada, pero la hemos dividido en 2 domingos para poder abordar realmente este tema que es muy representativo para nuestra vida espiritual, la adoración reprobada. La adoración al Eterno, ya en materia del día de hoy, la adoración al Eterno se convierte en el núcleo de la vida espiritual. Y quiero que usted, al igual que quienes está hablando, lo tengamos muy presente, muy en cuenta, que adorar al Eterno se convierte en el núcleo. O sea, es algo nuclear, algo central, algo intrínseco, propio. Es razón de ser para la cual hemos sido sacados de las tinieblas y traídos a la luz admirable. Es realmente el núcleo de la vida espiritual el que adoremos al Padre. Y solo hay 2 tipos de adoración que se pueden ofrecer. No hay términos medios, no hay una tercera opción. Solamente se puede ofrecer una adoración aprobada o una adoración reprobada. La mayoría del mundo ofrece adoración reprobada por el Eterno. La mayor parte de las personas a nuestro alrededor que dicen adorar a Dios, lo hacen de manera reprobada. Y esto es claro porque usted y yo lo podemos palpar y distinguir en el diario vivir. Y el Eterno no aceptará jamás este tipo de adoración, porque la misma está muerta en aquel que la ofrece. Porque lo hemos dicho basado en aquella palabra del Señor dicho a la mujer samaritana. El Señor es espíritu, Dios es espíritu, y Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y cuando hablamos del espíritu y la verdad, hablamos de estar vivos. Para ofrecer una adoración viva hay que estar vivo, y el único que nos puede traer a vida es Jesús. Por lo tanto, tenemos que partir de esta premisa. En este sentido, hay gente que no puede comprender esto porque no va al manual que Dios ha dejado a nuestro alcance, y es la palabra de Dios. Por lo tanto, el desconocimiento de la palabra lleva a la gente a creer cualquier cosa y a presentar a Dios cualquier cosa.
Y Dios no es cualquier cosa, ni se merece cualquier cosa. Dios se merece lo mejor. Dígalo conmigo, Dios se merece lo mejor. Dios se merece la excelencia. La excelencia. ¿Y sabes por qué? Porque Él es la preeminencia. Y porque el primer mandamiento te dice que debemos de amar a Dios. Como Jesús lo resumió, con todo nuestro corazón, con todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, con toda nuestra inteligencia, con todo lo que tenemos y lo que somos. Hay gente de hoy, por el desconocimiento de la palabra, que dicen, finalmente, todo el mundo va a ser salvo. ¿Te has escuchado esa expresión? Porque Dios es amor. Dios es amor y al final del día todo el mundo va a ser salvo. Pero eso es una mentira absoluta. Decir que solamente Dios es amor y decir que porque Dios es amor todo el mundo va a ser salvo. ¿Usted cree eso? Pero hay gente que lo cree, porque hay gente que está hambrienta de escuchar cualquier tipo de fábula en estos tiempos. Por ello, hay mucha gente que está pensando aquello y la Biblia no dice aquella mentira. Porque la Biblia es la verdad. Y el Señor le dijo al Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra del Señor, amados hermanos, es verdad y no dice ningún tipo de mentira. Asimismo, como cuando se escucha este tipo de cosas respecto a la salvación, también se escucha de la adoración. Y en ese sentido se dicen cosas de la adoración que no son verdad y que no están en la palabra de Dios. Ahora lo que sí vamos a encontrar en la palabra es precisamente respecto a la adoración, que hay dos tipos de adoración, la aprobada y la reprobada. Nosotros vamos a adentrar el día de hoy nuestro tema a la adoración reprobada. Y es importante para nosotros concebir por ello a la luz de la palabra de Dios lo que se enseña acerca de la adoración a Él. Es importante, usted no va a encontrar en ningún otro lado cómo adorar a Dios si no es a través de la palabra. Es la palabra la que nos enseña cómo debemos adorar a Dios. Por eso comenzamos nuestra serie con una breve mirada al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Y en ese texto base pudimos encontrar el punto de partida, la definición de la adoración. Y definimos a la adoración como honor, homenaje, reverencia, adoración, alabanza o el respeto dado a Dios. Y es ahí donde nuestro Señor nos enseña a adorarle en la palabra. Fuera de ello no hay manera de poder aprender cómo adorar a Dios. Adorar es pues dar el respeto o el honor a Dios. Y es precisamente en este sentido que estamos llamados, todos los hijos de Dios, a perseverar en nuestro llamado a través de la adoración, pero una verdadera adoración. Adorar a Dios es la esencia misma de la respuesta del cristiano a Dios. El cristiano, el que se identifica como hijo de Dios, el que se identifica como aprendiz de Cristo, como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo. Porque es ahí en el corazón mismo de todo cristiano que está la parte nuclear de la adoración a Dios, es la parte fundamental de nuestra vida espiritual. Y pudiéramos preguntarnos nuevamente en este día, ¿qué significa adorar? Lo que usted está recibiendo, Dios lo tiene en cuenta, porque Dios se lo está entregando. De usted depende recibirlo, aplicarlo, compartirlo o recibirlo y rechazarlo. Pero mañana más tarde no va a decir, no he sabido cómo había que adorarte, pues Dios está encargándose durante estos domingos de entregarle a través de su palabra cómo a Él le gusta que le adoren. Por ello, al definir nuevamente o recordar o resumir el significado de la adoración, podemos decir que se trata simplemente de reconocer el valor, la dignidad, la majestad, el honor y la gloria a Dios. ¿Y por dónde empezamos, amados hermanos? Empezamos por casa. Empezamos poniendo en práctica el mismo hecho de que, como dijo en el Antiguo Testamento aquel profeta, Jehová está en su santo templo. ¿Qué dice ahí?
Eso es reverencia, amado hermano, de saber que el Altísimo, el Sublime, el Dios Todopoderoso está presente en este lugar. Desde ahí comienza el ejemplo más claro de cómo comenzar a adorar a Dios, con la reverencia, con el respeto, con la honra, con el valor y con la dignidad que Él se merece. El principal deber de todo hijo de Dios es ver la dignidad de Dios y rendirle el honor y la gloria debida a su nombre. Todo este preámbulo nos lleva a que podamos realmente el día de hoy, a través de la palabra de Dios, conocer lo que el Eterno mismo, el Dios Todopoderoso, nos da a conocer respecto a la adoración reprobada. Vamos a dedicar estos 2 domingos a hablar sobre la adoración reprobada, y el último domingo hablaremos ya de lo que Dios aprueba en la adoración. Así que conozcamos entonces qué nos dice el Señor respecto a la adoración reprobada. Lo primero, hay adoración de falsos dioses. Es lo primero que el Señor quiere que usted tenga presente. Hay gente que adora a falsos dioses. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Por ejemplo, la gente dice: ¿qué pasa con todas las personas que adoran a su propio Dios debido a que no conocen nada mejor? ¿Qué pasa con aquellas personas que adoran a su propio Dios? Y esta es una pregunta que usted la ha escuchado muchas veces. Sin duda, la gente comienza a creer que Dios la aceptará si son sinceros en su adoración. Es que es genuina. Que están adorando a sus dioses porque no conocen nada mejor, Dios le va a aceptar. ¿No es así? ¿Cuántas veces usted ha escuchado esto? Dios le va a aceptar porque es una adoración pura, porque es una adoración sincera. Dios ve el corazón y la intención del corazón. ¿No es así que a veces escuchamos este tipo de justificativo? Pues déjame graficarlo de esta manera. Hay un no grande, un no absoluto. Dios no va a aceptar jamás que cualquiera adore a un falso Dios, porque su atributo no le permite aceptar, porque dice la palabra que Dios es celoso. Dios es celoso y no va a tolerar adoración a ningún otro Dios que no sea a Él. No importa si lo está haciendo con la pureza más grande o con la sinceridad más grande, no importa nada de aquello. Es simplemente un no absoluto. Aquellas personas que están adorando a su propio Dios inventado, y le están rindiendo dignidad, honor, alabanza, reverencia, respeto, lamentablemente Dios no lo acepta. Y veamos qué dice la palabra respecto a ello. Vamos al libro de Éxodo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar, y está escrito para que usted y yo lo podamos comprender, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Lo dice la Biblia. Y si está escrito de parte del autor de la misma Biblia, del Todopoderoso, entonces Él dice que Él no va a aceptar. No andemos con medias tintas creyendo de que Dios va a aceptar, por muy sincera que sea la adoración. Dice también Isaías 48:11, solo para referencia, en la parte B dice: para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El único, el Todopoderoso, no comparte su honra con nadie. Por lo tanto, nos queda claro que Dios no va a aceptar jamás de los jamases adoración a ningún otro Dios, a ningún otro Dios. El mundo le rinde culto a los falsos dioses. El mundo le rinde culto a los falsos dioses. Y en muchas iglesias hay ídolos modernos. Acuerde que el tema es la adoración y la iglesia de hoy. Hay ídolos modernos, camuflados detrás del engaño más vil, y todos son desviados de la verdadera adoración. En este sentido vamos a ver lo que dice Pablo respecto a lo que hacían aquellos que conocían de Dios, que son los romanos, y no le daban la gloria a Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 21 de Romanos 1.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y usted ahí tiene este énfasis, habiendo conocido a Dios. Hay gente que conoce de Dios, hay gente que sabe quién es el Dios Todopoderoso, hay gente que a pesar de toda ese tipo de información mal fundamentada, de que todo es producto de una gran explosión, que el hombre viene del mono y que todo ocurre por un accidente cósmico, la gente sabe cuando usted tiene una rosa, cuando usted ve una montaña, cuando usted ve los cielos, cuando usted ve el mar, cuando usted ve la diversidad de la fauna y de la flora, sabe que no es posible jamás de los jamases que seamos producto de un accidente. Tiene que ser de un Dios vivo y verdadero, del arquitecto divino que creó con sus propias manos todo lo que usted ve, empezando desde el hombre. No hay manera, amado hermano. Y la gente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El mundo entonces le está rindiendo culto a dioses falsos. Ahora, eso solo significa que no le adoraron a Él. Aparte de eso, no le dieron la gloria. Y es lo que Pablo les está diciendo, no le dieron alabanza, no le dieron agradecimiento o adoración a Dios. Por el contrario, se negaron a adorar a Dios. Se negaron. ¿Cuánta gente se niega en estos tiempos a adorar a Dios? ¿Cuánta gente le mezquina a Dios lo que el Señor le ha dado, su vida? ¿Cuánta gente es mezquina con Dios con el tiempo, con sus recursos, con sus talentos? ¿Cuánta gente es mezquina con Dios, por ejemplo, una vez a la semana, cuando podemos ir a la casa del Señor? ¿Cuánta gente le mezquina a Dios el que le pueda conocer un poco más a través de la Biblia? ¿Y eso por qué? Porque están adorando otros dioses, otros ídolos. Se negaron a adorar a Dios. Y esto es inaceptable, por lo que Dios hace algo. Los entregó a la inmundicia. Mira el versículo 24 de Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en su carne. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A dónde Dios los terminó entregando? A la inmundicia. Pasiones vergonzosas, dice el versículo 26 más adelante. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso, el que es contra naturaleza. Y en última instancia, más adelante, el versículo 32, vemos que también los entrega a su juicio. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Imagínense a dónde termina la gente que no da gracias al Señor, que no le honra al Señor, que no le da reverencia al Señor, en otras palabras, que no adora a Dios. ¿A dónde termina esa gente? De hecho, cuando se negaron a adorar a Dios, porque el ser humano por naturaleza quiere adorar, el ser humano por naturaleza busca una divinidad siempre para adorar. Aún aquellos que niegan a Dios adoran algo. Y el Señor nos hace ver que al final ellos, al negarse a adorarle a Él, comenzaron a adorar imágenes. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor hoy por hoy? No estoy hablando del tiempo de Pablo, ya pasaron 2000 años aproximadamente y la gente sigue adorando imágenes. Y dice el versículo 23 de Romanos 1: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted mire la historia de la humanidad, mire las distintas, podríamos decir, condiciones del ser humano a través de los siglos en lo que respecta a la religión. Usted puede mirar todo el globo terráqueo, puede mirar cualquier parte del hemisferio y siempre vamos a encontrar ídolos, unos en forma de animales, otros adorando al sol, otros adorando hombres. Y lamentablemente ninguno de esos ídolos, ninguno de esos dioses paganos dieron e hicieron lo que el único y verdadero Dios hizo por ti y por mí. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el único verdadero Dios por ti y por mí? Dar a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida y ahora le adoremos en espíritu y en verdad.
ninguno de esos falsos dioses ha hecho nada por ti. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, porque tienen oídos y no oyen, porque tienen pies y no caminan, porque al final son invención, nada más desde las mismas tinieblas, para desviar la adoración que le corresponde a Dios a ídolos falsos. En otras palabras, ¿qué es lo que dice Pablo en esta carta dirigida a los romanos? Se volvieron a los ídolos. Al final se resume eso, se volvieron a los ídolos. Todo el mundo adora. Y en ese sentido, cuando los hombres rechazan a Dios, ellos adoran falsos dioses, dioses de su propia creación. Y estos falsos dioses hay que verlos en su clasificación. Hay que clasificarlos y los vamos a ver a continuación. Primero, dioses terrenales o materiales. Estos falsos dioses son dioses terrenales o materiales. Un ejemplo de un dios terrenal o material es el dios de la riqueza. Y ahí también viene cierta confusión y hay gente que tergiversa la palabra. El dinero no es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero, la idolatría al dinero, la idolatría a la riqueza, a la posesión. Eso es realmente lo que ha dañado al ser humano. Y las riquezas en este mundo, llamado pues así como el ídolo o el dios pagano de las riquezas, tiene un nombre y se llama Mamón, así como usted lo está escuchando en el español que estoy ahorita utilizando, Mamón. Veamos qué dice la ilustración de Job respecto a este dios terrenal o material que la humanidad en muchas partes del mundo adora, y adora sin darse cuenta. Dice Job 31, vamos a Job 31, 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza, mire lo que dice, en el oro. Usted puede hoy hablar de dinero, hoy puede hablar de posesiones, puede hablar de riqueza. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. ¿Hay cuánta gente hoy se deposita más en su cuenta bancaria y tiene su esperanza en el dinero, que así como va, llega, también se va? ¿Cuánta gente duerme en paz supuestamente por el número que tiene en su cuenta privada? ¿Cuánta gente cree que la solución a todos sus problemas está en el dinero? Y mira cómo Job lo está presentando desde esa época. Y dice versículo 25, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. En otras palabras, lo que podemos extraer como aplicación de esta clasificación de dioses falsos es que adoramos lo que poseemos. Adoramos lo que poseemos. Y aquí usted puede abrir la lista de muchas cosas que usted posee y adora. Y adora más que a Dios. Hay gente que adora más al esposo, a la esposa. Hay gente que adora más a los hijos. Hay gente que adora más al trabajo, al negocio. Hay gente que adora más a su propio carro. Hay gente que adora más su propio cuerpo. Hay gente que adora más lo que posee que a Dios en todo tiempo y en todo momento. Si adoro mi pequeño mundo y si mi boca besa mi mano, he negado a Dios. Porque mi esperanza no está en Dios, sino en lo que poseo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos elevando la adoración a lo que poseemos y no a quien te dio lo que posees, y es Dios. Los hombres hacen eso, la humanidad hace eso, y ellos adoran a los dioses del mundo material. Y este es uno de los ejemplos de dioses terrenales o materiales. Pero la clasificación también nos habla de dioses celestiales, ídolos celestiales, sobrenaturales.
El libro de Deuteronomio nos da una ilustración de aquello, en el sentido que mientras los hijos de Israel se preparaban para entrar a la tierra prometida, Moisés les dio la siguiente advertencia de parte de Dios para que no llegaran a cometer este error. Dice Deuteronomio 4, 14 al 19: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios. Eso es lo que le está diciendo. La orden que había recibido de parte de Dios Moisés era que le enseñara al pueblo lo que Dios quería del pueblo, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Mira la advertencia que ya le está dando respecto a lo que ellos iban a tener en aquel lugar que había sido prometido de parte de Dios. Versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. El Señor estaba cuidando de que no se vayan a confundir y van a comenzar a hacer algún tipo de imagen. Había la advertencia clara en el versículo 16. Versículo 17 continúa: figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En este sentido, la advertencia era: cuidado con estarse haciendo imágenes de dioses, en este caso sobrenaturales, espirituales, celestiales. El Señor advertía: todo está en la palabra, todo está registrado en la palabra. Y a esta época, a diferencia del tiempo de Moisés, ellos escuchaban y retenían lo que debería de aplicarse. Pero en esta época usted tiene la Biblia, la lee 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesaria, y usted conoce la advertencia. Y usted está advertido de la manera en la que debe de adorar a Dios y en la manera en la que no debe de adorar a Dios. Dios nunca debe de ser reducido a una imagen. Nunca. Dios nunca debe de ser reducido a una imagen, por muy tierna que sea la imagen. Nunca debemos de reducir a Dios a una imagen. Ahora, si usted piensa en Dios como un hombre viejo, barbón, que se da la idea, ¿no? Usted se da la idea y dice: yo lo veo sentado en un sillón con un gran traje blanco, con canas blancas. E incluso muchos han comparado a Dios con Papá Noel y tienen la idea de ver esa figura en Papá Noel como Dios. La gente es ingenuamente llevada por una corriente demoníaca al tratar de buscar una imagen de Dios o reducir a Dios a una imagen. Pues alguna vez alguien dijo que la idolatría no comienza con un martillo, sino que comienza en la mente. La idolatría comienza en la mente, en lo que usted comienza a imaginar, comienza a aterrizar todo lo que su información le permite ilustrar. Cuando alguien concibe a Dios de la forma incorrecta, finalmente hará que Dios sea en términos incorrectos. Una vez un maestro me dijo lo siguiente: en las iglesias y en los púlpitos se está presentando un falso Cristo, se está presentando un falso Dios, y ese es al Cristo y al Dios que están adorando en estos tiempos. A un Dios que es amor, y solamente cuentan la versión de que Dios es amor, y se olvidan de los otros atributos naturales y morales que Dios tiene. Por lo tanto, la gente anda con la idea errónea, viendo a Dios de la manera incorrecta. ¿Pero por qué, amados hermanos? Porque desde los mismos púlpitos se está presentando una idea equivocada de quién es el Dios vivo y verdadero, producto del desconocimiento de la palabra. Y la gente que no lee la Biblia, la gente que no se desafía a perseverar en el llamado que Dios le ha hecho a todos sus hijos, no lee la Biblia.
Por lo tanto, comienza a repetir una y otra vez solo aquella información errática que le entregan. Y se convierte después en una doctrina, después ya es una enseñanza, después es parte de un módulo en donde no hay verdad. El idólatra que toma el martillo, el idólatra que toma el cincel y forma un dios de madera o de cemento, según sea la forma, da forma al Dios que estaba en su mente desde el principio. Desde el principio. Usted va a ver en todos los países del mundo cualquier cantidad de ídolos. Cualquier cantidad de ídolos. Usted ve a través de piedras, de vasijas, de obras de madera. Unas todavía se preservan de algún material como de cemento. Otras están en formas de tótem. Pero por todos lados hay imágenes creadas por el hombre de lo que en su mente había. No debemos de tener esa concepción visual de Dios jamás en lo absoluto, porque Él nunca se reduce a una imagen. Si usted había cometido el error de ver a Dios en manera de un hombre, o en manera de una mujer, o en manera de algún tipo de animal terrestre, o en este caso del cielo, hacer eso sería adoración reprobada. Y a veces inocentemente caemos en aquello. Comenzamos a hacer una publicidad, comenzamos a presentar un esquema y utilizamos imágenes que representan a Cristo. Imagínense, ¿cuál fue el fotógrafo en el tiempo de Cristo? ¿Cuál fue el fotógrafo en el tiempo de Cristo? ¿Qué cámaras existían en esa época? ¿Eran de rollo, eran digital? ¿Cuál era la cámara que existía en esa época? ¿Cómo podemos tener una imagen de Cristo? Hoy en día la inteligencia artificial le ha dado un rostro a Jesús, pero sigue siendo inteligencia artificial creada por el hombre. Por lo tanto, la imagen que lleguemos a tener, que nos da en este caso la tecnología, sigue siendo con el componente humano. Y estoy poniendo solamente 2000 años atrás. Ahora imagínense todo lo que conlleva en la antigüedad. Hay gente que tiene idea de quién es Dios, y a Dios lo ven como el sol, como la luna, como las estrellas, y todo eso Dios lo reprueba, todo. Así que el primer tipo de adoración reprobada es la adoración de falsos dioses, de falsos dioses. Y gloria a Dios, porque sé que aquí nadie adora a falsos dioses, amén. ¿Está seguro? Nadie adora a lagartos, nadie adora a ¿qué? A la luna, al sol, nadie está adorando al dinero, nadie adora nada de eso, ¿no? Amén. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que esto está condenado, pero es necesario mirar de manera concluyente este primer punto, y es necesario observar lo que el mismo Isaías nos comienza a presentar respecto al pueblo. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Somos el pueblo de Dios? Somos la iglesia de Cristo, amén. Somos el pueblo de Dios. Pero Isaías nos enseña algo importante, que el pueblo de Dios cayó en la idolatría. Veamos qué dice Isaías 2, del versículo 6 al 10. Dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Imagínate lo que había pasado con el pueblo. Habían traído costumbres del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Si hacemos un paréntesis hasta ahí, ¿qué es lo que había permitido el pueblo? Que entren extranjeros con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus corrientes, con sus dioses. Invadieron el pensamiento de estos hombres del pueblo de Dios. Versículo 7 dice: su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Interesante lo que Isaías está utilizando acá. El género gramatical que Isaías utiliza en esa época era el sarcasmo, y muy aceptado por los teólogos y los estudiantes de la Biblia. Y dice el versículo 10: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Es lo que le decía Isaías al pueblo, reconociendo la bajeza de donde Dios los había sacado.
Dios los sacó de Egipto. Ellos estuvieron casi 400 años en esclavitud. Ellos estaban sumisos a todas las autoridades, al pueblo egipcio. Y Dios los sacó de una manera sobrenatural. Dios abrió el mar rojo. Dios mató a todos sus enemigos en el mar. Ellos cruzaron el mar en seco. Dios los alimentó durante 40 años, le dio maná del cielo. Sus calzados nunca envejecieron, sus vestimentas tampoco, no tuvieron necesidad de nada. Dios los había liberado de todos sus enemigos. Y la pregunta es, después de todo ese análisis retrospectivo que nosotros también podemos hacer en nuestras vidas, ¿por qué se inclinaron ante falsos dioses? ¿Por qué? El pueblo de Dios se hizo idólatra. Se hizo idólatra. El pueblo que conocía de Dios se hizo idólatra. Y en las iglesias de hoy hay mucha gente que conoce de Dios y se hace idólatra. Y la Biblia dice que incluso este pueblo de Dios, de donde Dios lo había sacado para que le adoren a Él, comenzaron a adorar al sol. Dice Ezequiel 8:16: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y adoraban a quién, dice ahí? Postrándose hacia. Vemos entonces que el pueblo de Dios comenzó a adorar al sol. Los paganos adoraban a todo lo que podía pensar, y lo mismo sigue siendo hasta el día de hoy. La gente adora. Hay un país en este mundo que adoran a la cucaracha, adoran al ratón, adoran a la serpiente, adoran al sapo, adoran todo lo que usted se puede imaginar. Tanto así que dicen algunos que en cada casa hay un Dios distinto. En cada casa hay un Dios distinto, porque el hombre tiene una necesidad profunda y es almática y desea adorar. Recuerde que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando se resquebrajó esa relación, el hombre se quedó con un vacío tan grande. Y solo aquellos que han recibido a Cristo Jesús hoy tienen la bendición nuevamente de volverse a la adoración verdadera, viva en Cristo Jesús. Todo aquel que no discierne correctamente a Dios, de acuerdo a su palabra, adora a un Dios falso. Un Dios falso. Cada materialista, cada ateo y religioso, cada agnóstico adora a un Dios o algún tipo de Dios de su propia invención, cuando en realidad también ellos mismos son sus propios ídolos. Todo esto es reprobado, todo esto es inaceptable, todo esto Dios lo condena. Y Dios lo trae a la iglesia el día de hoy para poder aprender, para poder conocer un poco más. Pero también el día de hoy queremos compartir algo más. Por un lado, la adoración de dioses falsos, de falsos dioses. Esto es adoración reprobada. Pero mira lo interesante que también el Señor quiere que conozcamos, es que hay la adoración del verdadero Dios. Y tal vez nos vamos a identificar un poco más con eso, porque ninguno de nosotros practica ese tipo de adoración a ídolos, a santos, a imágenes, sean de la tierra o sean del espacio. No adoramos, ¿no? Pero mira esta advertencia también respecto a la adoración del verdadero Dios, pero de la manera incorrecta, de la manera equivocada, de la forma equivocada. Dios no aceptará la adoración de un Dios falso, ni aceptará la adoración del Dios verdadero si se ofrecen de una manera equivocada, incorrecta. La pregunta es ¿por qué? Ay, Señor, pues si yo te estoy adorando a ti, tú conoces el corazón mío, tú sabes que al final del día yo te adoro solo a ti. Y a veces nosotros comenzamos a justificarnos de muchas maneras. ¿Por qué Dios no va a aceptar que aunque sea la adoración del Dios verdadero, porque está de manera equivocada usted y yo adorando a Dios? Y eso es producto porque nos alejamos de la palabra. Todo aquel que se aleja de la palabra está ciego, porque la palabra es luz. Amén. La palabra es lámpara a los pies. Si usted se aleja de la palabra, usted está caminando en oscuridad. Usted está caminando en oscuridad. Y alguien que camina en oscuridad es alguien que no ve por dónde va caminando, no ve el camino correcto, y usted tal vez cogió un camino incorrecto.
debido a que la adoración del Dios verdadero es muy específica y establecida en la Escritura, de la manera que encontramos ahí el modo y a su vez también la dinámica adecuada de cómo hay que adorar a Dios. Un ejemplo de adorar al verdadero Dios en una forma equivocada lo podemos ver en lo que ocurrió en Éxodo, capítulo 32. Así que vamos a quedarnos un ratito. Moisés estaba en el monte Sinaí. ¿Qué estaba haciendo Moisés ahí? Moisés estaba recibiendo la ley de parte de Dios. Dios le dijo: bueno, deja al pueblo ahí un rato y sube acá al monte que te voy a entregar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y mientras él estaba fuera, el pueblo, bajo el liderazgo de Aarón, decidió reunir todo el oro en conjunto. Es como que en este momento yo venga y pase una bandeja y le diga: a ver, por favor, mujeres y hombres, denme todo el oro que tengan, lo vamos a fundir y vamos a poner aquí una imagen. Más o menos lo que estaba pasando. Mira lo que estaba pasando. ¿La presión de quién fue? De Aarón no fue. Aarón sucumbió por falta de carácter. Y muchas veces pasa eso, que aquel que está liderando es llevado por la presión del pueblo a hacer algo incorrecto también. Vemos acá un pueblo que quería, bueno, aquí no vemos a nadie, queremos adorar algo, queremos ver algo. Porque a Dios no se le puede agradar si no hay fe, amado hermano. A Dios no lo vamos a ver físicamente, creemos que Dios está aquí. Amén. Creemos, así como usted respira, usted no ve el aire, pero sabe que el aire está ahí y usted está respirando. Así es la presencia de Dios, presencia, provisión y protección. Dios siempre está con sus hijos. Pero esta gente no lo veía así. Y Aarón sucumbió ante la ausencia de Moisés y decidió reunir todo su oro en conjunto, fundirlo, moldearlo en un becerro de oro y adorarlo. Lo interesante es que ellos no estaban adorando a alguna otra deidad. ¿Qué representaba para ellos el becerro de oro? Era una representación de Jehová. Era una representación del Dios que los había sacado de Egipto y los había llevado por un camino seguro hasta donde habían en ese momento terminado. Ellos redujeron a Dios a una imagen y le adoraron en una forma reprobada e inaceptable. Cuando tú adoras lo que no conoces, es idolatría. Así de sencillo. Y póngase hoy la mano así en su corazón y pregúntese si usted se esfuerza día a día por conocer un poquito más de Dios. Pregúntese el día de hoy: ¿me esfuerzo cada día un poquito más para conocer más de Dios? ¿Usted conoce los atributos naturales y morales de Dios? ¿Usted por lo menos tiene una idea de los nombres que identifican esos atributos de Dios? Usted se ha dado la oportunidad no solamente de leer, sino de releer, de estudiar, de escudriñar, de profundizar en la palabra. Claro está que la vida en esta tierra no nos va a alcanzar jamás para poder conocer a Dios. Y necesitamos la eternidad. Por eso alguna vez un cantante dijo: y por eso inventaste la eternidad, ¿no? Para que siguiéramos nosotros buscando más de Él y conocerle más. Pero la pregunta no es por lo que no conozco, sino por lo que me esfuerzo cada día de conocer un poquito más de Dios, para adorarte mejor. Y eso lo voy a hacer en la palabra. Si me alejo de la palabra, estará muy lejos de que llegue a ese momento. ¿Qué pasó en ese lugar? Ellos habían reducido a una imagen y le adoraron de la manera incorrecta a Dios. Cuando Moisés regresó del monte Sinaí y vio semejante espectáculo, porque eso tiene que haber sido un espectáculo. Es más o menos como que un día, ¿sí?, pasada, tal vez unos 15 días que el pastor se fue de vacaciones, porque obviamente tiene derecho en algún momento dado a irse de vacaciones, ¿no? Se fue 15 días de vacaciones y dejó encargada a la congregación. Y de repente a su llegada comienza a ver las paredes negras, luces por aquí, cortina de humo por acá, con nombres medios extraños y con una música que realmente a uno ensordece y todo lo demás. Dice: ¿qué pasó acá? Algo tuvo que haber pasado. La gente se desvió del camino. Se desvió. Para Moisés ese momento fue realmente de furia santa. De furia santa. Tiene que haber estado enardecido. Tanto así que tiró abajo esas
piedras en donde estaban escritos los 10 mandamientos. Tanto habrá sido el coraje que sintió este hombre, después de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, después de todo lo que hemos vivido, cómo ustedes pueden ofender a Dios de esa manera. Y ellos tal vez se sintieron ofendidos. ¿Cómo? Pues si estamos adorando a Dios y queríamos verlo aquí en un becerro de oro. La gente cree que está adorando a Dios y lo está haciendo de la manera incorrecta. Dice Éxodo 32, 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, y no solamente vio el becerro, me había olvidado del grupo de danza, y estaban danzando también ahí. De danzas, dice, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Qué triste, qué situación más dura. Ponerse en los zapatos de Moisés realmente hay que ser valiente, porque ese hombre sí que tuvo que haber soportado tanto. Un pueblo de dura cerviz, rebelde, idólatra, pagano. ¿Qué más quieren ver si Dios está haciendo todo por ustedes? Incluso la ira de Dios fue tan grande y Dios dijo: esto no va más, me los voy a comer a toditos, todos se van a morir. Todos se van a morir en este momento. Mejor, Moisés, me voy a quedar contigo y de ti voy a sacar una nueva nación, porque este pueblo no sirve. Lo vamos a raer. Dice el versículo 10 del capítulo 32 de Éxodo: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. Mira lo que Dios hablando con Moisés. Con Moisés estaba hablando directamente. Dice: y los consuma, y de ti haré una nación grande. Y Moisés también, en medio de todo eso, movido a misericordia, dice versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. ¿Pero por qué? Porque Moisés intervino como un buen sacerdote. Él dijo: Señor, ten misericordia. ¿Qué va a decir después el pueblo pagano alrededor? Sacaste a ellos de Egipto y los trajiste acá para matarlos. Él estaba apelando. En medio de todo eso, él apeló y Dios fue movido, porque dice la palabra, el término hebraico Nakan o Shik, que lo que quiere decir, cuando vemos acá en este versículo, se arrepintió. Dios se volvió a misericordia. Dios tuvo compasión, pero igual alguien tenía que pagar el precio. Y dice la Biblia que murieron 3,000 hombres ese día y fueron ejecutados. Dice el versículo 28: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres. Dios, amados hermanos, nunca va a aceptar una adoración reprobada a Él. Así sea que la intención aparentemente sea buena. Es que yo quería de buena intención adorarte, Señor. Lo quise hacer aquí, quise hacerlo en este lugar, pero el Señor te dice que por falta de conocimiento, por falta de profundizar en la palabra, amados hermanos, el pueblo perece. El pueblo perece porque no tiene intimidad con el Padre. Es inaceptable reducir a Dios a una imagen producto del desconocimiento. Es inaceptable tener una representación material, un ídolo, que resulte que estemos desviando la adoración que le corresponde a Dios a estos ídolos. Dios no lo va a aceptar. Con frecuencia escuchamos decir a muchas personas: yo adoro a Dios según como yo lo percibo a Él. Y eso realmente es orgullo, petulancia, altivez, prepotencia. Usted tiene que adorar a Dios no como usted lo concibe. Usted tiene que adorar a Dios como Dios lo dice en su palabra. Amén. Como Dios lo dice en su palabra. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.